Libertad, en realidad no podría decirlo libertad. Lo que podría decir es que el predicador tenía esa licencia, ese permiso, si se quiere, para poder, de alguna manera, eh, decir que lo que yo me parezca del texto, o sea, mi opinión respecto al texto, lo que yo quería. Se llamaba el sermón temático, me parece. Entonces, no quiere decir que no haya ahora sermones temáticos, sino que había un poco más como decir, de naturalidad al momento de ver ello. Inclusive se podía agarrar un texto, no digo que tampoco no se puede hacer ahora, agarrar un texto de Marcos en la primera parte del sermón, agarraba otro de Lucas y agarraba al final uno de Apocalipsis. Entonces, estaba un poco, el asunto del sermón estaba un poco supeditado al manejo que hacía un poco libremente el predicador respecto a su texto. Podía, en conclusión, tenía toda la Biblia y podía usar toda la Biblia como le parezca. En los años posteriores, 70, 80, empiezan los biblistas, empiezan a incursionar más en el texto y empieza a desarrollarse lo que se llama el estructuralismo. Empieza a desarrollarse la semiótica como, como disciplinas ligadas a la lingüística, y entonces empieza a enfatizarse más el estudio del texto como tal. A mí me parece saludable que un sermón no descanse en la creatividad del predicador, sino descanse en el texto. Entonces, esto es lo que se conocía ya un poco, se empezó a conocer como el mensaje expositivo. Bueno, los defensores del mensaje expositivo ya dicen, el primer mensaje expositivo está en Hechos capítulo 7, o comienzan a ver lo que Jesús decía y le dicen que es expositivo. Al margen de lo que fuese, hay que recordar que Jesús dijo algo muy, muy cierto. Miren, cuando fue tentado dijo, escrito está. Para el mundo judío, la escritura es algo que no se puede deshacer, no se puede modificar, etc. Entonces, bajo ese criterio, ya podemos decir que la predicación ahora es vista teniendo como fuente, la predicación es vista teniendo como fuente el texto y su propuesta, ¿ya? Entonces, voy a poner acá bien rápido una especie de, ¿cómo se dice? Voy a poner aquí una especie de explicación muy, no sé. A ver, tenemos el texto acá, ¿no? Yo tengo el texto aquí, tengo este texto, ¿no? Y siempre, de alguna manera, voy a enfatizar esto como muy importante. El texto bíblico y su propuesta, ¿ya? Entonces, el autor de las escrituras, y en este caso hay que hablar de dos cosas. El escritor, si se puede llamar, otro le dicen escritor sagrado, hagiógrafo. El escritor sagrado, al momento que escribe el texto, lo hace no pensando quizás en el futuro, pero el Espíritu Santo, que mira todo de una sola vista, él crea un texto pensando ya, considerando nosotros también que la palabra de Dios es eterna. Entonces, en esa visión, hay un texto bíblico que está escrito en el año 1, lo que fuese, de nuestra era, en el texto, bueno, en el caso de nosotros, una carta, para entenderlo. Entonces, esta carta o este texto ha sido escrito para una iglesia en particular en un tiempo. Entonces, esto, vamos a decir acá, que estos hechos que relatan este texto ha sucedido, sucedió
Yo, en un tiempo. ¿Está bien? En la línea de tiempo sucedió en un tiempo. Pero nosotros, eso fue antes. Ahora nosotros estamos en otro tiempo. Eso hay que entender, ¿no? Eso hay que entender. Entonces nosotros ahora vivimos en otras circunstancias. Si yo tengo acá, hoy, ¿no? Yo vivo, ¿no? Entonces, el mundo presente, ¿no? El mundo presente. Pero voy a poner esto acá como un contexto. No puedo reemplazar el texto acá. Acá tengo que volver a pensar en el texto bíblico, ¿no? Sigo, sigo teniendo el texto bíblico. No puedo cambiar eso. Sigue siendo el texto bíblico. Debería ser el mismo texto, no podría, el texto no va a cambiar. Lo que ha cambiado es el contexto. Este es el mundo, para nosotros, el mundo del primer siglo I de nuestra era. Pablo está escribiendo para el siglo I de nuestra era. Sí. Ahora, entonces, aquí, esto está sucediendo, ¿o no? Acá algo está sucediendo, ¿cierto? ¿Está bien? Ahora, para yo, para yo predicar el texto bíblico de ese tiempo, aquí hay un puente, ¿está bien? Aquí hay un puente, como lo dice este autor. Voy a utilizar otra cosa, tal vez el verdecito. O sea, hay una separación entre un tiempo y otro. Señor. Duval y Hayes, dos autores, Duval y Hayes, Duval y Hayes dicen que aquí hay un puente y este puente está construido en base a bueno, la homilética hace una diferencia, perdón, la hermenéutica hace una diferencia. Para pasar, para pasar de un lado a otro, tengo que contextualizar. No puedo traer el texto bíblico a nuestro tiempo así, en esa forma, porque yo tengo que encontrar el mensaje, tengo que encontrar a ver, acá estamos hablando de, según Hayes, tiene un objeto bien interesante, y dice, y hay, eh, no sé, pues, a ver, voy a poner aquí algo. Y en este puente tenemos, pues, aquí tenemos una cultura diferente, ¿no? Cultura. Vamos a poner acá. La cultura, la gente, cómo vivía ese tiempo, ¿no? ¿Qué hacía? ¿Cómo comía? Entonces, su lenguaje, ¿qué lenguaje hablaba? ¿Qué lengua hablaba? Eh, ¿Qué situación política estaban pasando en ese tiempo? ¿Cómo era la política ese tiempo? eh, cómo la gente era clasificada, ¿no? En ese tiempo social, el aspecto social, etcétera. ¿Me entiende? Esto que está con verde, esto que está con verde, es lo que está acompañando al texto y al momento de yo pasarlo aquí, al momento de yo venir de este lado a este lado, al yo pasar de este lado a este lado, entonces viene un problema. Acá, al yo pasar así, yo con mi texto estoy yendo acá a este mundo presente
para poder predicarlo y me encuentro con un detalle. No puedo ignorar todos estos aspectos. Por eso le dije, estudie el contexto. Por eso yo le dije, estudie, esta parte que está con verde, estudie. No solamente mire su texto, sino mire también el contexto. ¿Y qué es lo que voy a traer del mundo bíblico? ¿Qué es lo que voy a traer a mi tiempo? Eso es lo que nosotros conocemos para llegar a eso hay que hacer teología. En otras palabras, el Dios, el Señor que hizo este texto, hay que hacerle hablar también este tiempo. Y para no equivocarnos en eso, hay que decirle, hay que estudiar, hay que ver esta parte de la cultura, del contexto que está en verde, y estudiar el texto para luego, cuando ya tengamos para nosotros acá esta parte de poder explicarlo, entonces sea coherente, sea pertinente. En otras palabras, y aquí viene el asunto, porque para eso he hecho todo esto, para poner esto, acá. El texto, el texto tiene su bosquejo del texto. Pero acá, en esta parte, está mi bosquejo de alguna manera, bosquejo del sermón. Buenos días, profesor. Dios le bendiga. Buenos días, ¿Cómo hermanos. está? Buenos días. Entonces quiere decir que yo tengo el texto bíblico con su estructura, tengo el texto bíblico con su, digamos, su propuesta, ¿no? Y al momento de pasarlo, el texto bíblico, como mi bosquejo, como lo que yo voy a predicar, si bien hay una sintonía entre el bosquejo del texto, ¿no? Y ahorita voy a poner un modelo porque está ahí en el PPT. Al momento de pasar al bosquejo del sermón, hay una especie de adaptación de ese texto. Yo le pregunto, Pablo escribiendo a Timoteo, ¿quién es Pablo o qué representa Pablo con respecto a Timoteo? Y yo puedo preguntar, ¿quién es Timoteo? O mejor, ¿quiénes son los Timoteos de este tiempo? Mucho mejor. ¿Y quiénes son los Pablos de este tiempo? Si bien tengo al mismo Señor del primer siglo como ahora lo tengo presente aquí, la pregunta es, ¿qué le demandaba Dios a Pablo? Y entonces digo, ¿qué nos demanda Dios a nosotros? ¿Se dan cuenta? ¿Qué estoy haciendo? Estoy cruzando el puente. Estoy pasando esa parte verde para acá. Al revés, o sigo en la misma línea. ¿Por qué Pablo estaba encarcelado? Y yo pregunto a nuestro tiempo, ¿qué tipo de encarcelamiento estamos viviendo? Uy, todavía pertinente porque estamos en la pandemia. ¿Se dan cuenta? ¿Qué estoy haciendo? Estoy cruzando la franja verde. ¿Entiende? Entonces, hay un juego bien interesante aquí, que el texto nos dice que yo tengo que hacer una interpretación de ese texto, pero no solamente tengo que hacer una interpretación, sino que tengo que contextualizar la propuesta que tenía ese texto para aquellos tiempos y ponerlo al alcance de ahora también, de lo que eso significa. Entonces vuelvo con mis preguntas y podría decir algo más. La política que se vivía en el primer siglo es totalmente diferente a lo de ahora. Yo digo, miren, una cosa impresionante. Le voy a poner un ejemplo muy, muy chiquitito, muy sencillo. La Roma del primer siglo nos adelanta a nosotros, así como otros países adelantados, nos adelantan a nosotros. Hoy en día,
si no me equivoco, en Países Bajos, en la parte de Europa, se ha construido una carretera, bueno, no llamarlo carretera, es una cosa, un absurdo, una vía para carros, que se llama, debajo del mar. Sin embargo, nosotros no podemos ni siquiera pasar ticlos una buena vía. Acá hay una propuesta que ha hecho el presidente Sagasti y ha concesionado esto a Francia, me parece que el país que va a construir esto en el país. Y va a demorarse, creo que algo de 4 años, 5 años, no lo sé. Pero está una buena propuesta. Es una buena propuesta. En los días de Pablo, había un dicho que decía así: todos los caminos conducen a Roma. Y es cierto, era potencia en el mundo de su tiempo porque se unía todo. Todo los caminos lo construían los emperadores con su ejército, cobrando los impuestos y todo, porque ellos sabían que las rutas bien establecidas, las vías de comunicación, de comunicación terrestre, eran lo más importante en esos tiempos para poder dominar un pueblo o poder de alguna manera ver ¿qué le digo yo? La mejora, el avance, ¿cierto? Por eso fue un imperio, y un imperio que gobernó el mundo de su tiempo. Nosotros, ni la carretera de aquí a Loroya. Se malogra un carro y ya llegaste al día siguiente. Esa es nuestra realidad. ¿Se dan cuenta? Entonces yo vuelvo a pensar, ¿el texto bíblico es tan viejo que ya no habla ahora? Más bien nuestra sociedad está tan vieja que el texto todavía es más moderno que nosotros. O sea, decir esas cosas tan sencillas, tan simples, que a veces lo dice la persona en su ignorancia, lo hablan, ¿verdad? Es no haber estudiado historia, es no haber conocido nada. Pero yo solamente voy con esto. Voy que el mundo del primer siglo, para el mundo presente, tiene que hablar. ¿Y quién lo tiene que hacer hablar? El predicador. O en este tiempo mejor, el expositor. ¿Ya? Entonces, me quedo con esa idea, me quedo con esa situación, queridos, de que este es mi trabajo. Pero yo quiero enfatizar esto antes de ello. Digo, bosquejo del texto. En esto estoy trabajando yo ahorita, en este momento. Mire, acá. Quiero que usted vea aquí. Yo estoy trabajando esta parte, ¿ya? Aquí. Yo estoy trabajando esto, el bosquejo del texto. Pero yo tengo que llevar a esto, al bosquejo del sermón. Aquí. Y de eso voy a hablar hoy día. ¿Ya? ¿Alguna pregunta que no se haya entendido de esto? Pastor, total, voy a tener 2 bosquejos, o sea, usted me da doble trabajo. ¿No era más sencillo nomás leer el texto y hacer mi bosquejo y se acabó? ¿Por qué tengo que estar mirando atrás? ¿Por qué tengo que mirar al primer siglo? ¿Por qué tengo que mirar así? Puede usted decir. O quizá me quiera decir, pastor, el bosquejo del texto ya ese es antiguo, pues, pastor. Ahora tiene usted que estar modernizado y ya solamente tome el texto bíblico como una referencia y usted más bien mire el mundo de hoy, ¿no? Mire ahora lo que está pasando, hable de política, hable de otras cosas y se vuelve bien interesante el púlpito, pastor. Usted todavía está muy antiguo. Entonces, vamos a entender eso. Entonces, si hay alguna pregunta, me gustaría, y no tengo mucho tiempo, pero quisiera ver esto. Ya, le quedó claro esta cosa. ¿Sí? Por ahí. Pastor, profesor, ese Bien. sería traer del bosquejo del texto al bosquejo del sermón, traerlo, sería aplicación. Buena pregunta. A ver, voy a tratar un ratito, estoy copiando esta figurita para que me sirva como un referente, ¿ya? El gráfico 1. A ver, lo que yo estoy tratando
en estos momentos, perdón, creo que sobrepuse una imagen. Voy a mejorar esto. Ahí estoy. A ver, la aplicación misma es una forma de decir, de vestir el bosquejo, el sermón. O sea, el sermón tiene varias partes. Su introducción, su título. Bueno, voy a ponerlo aquí, ¿no? Algunas cosas, ¿no? A ver, el sermón tiene su título. ¿Ya? El sermón tiene su título, que es lo último que se hace. El sermón tiene su tema general, tiene su tema específico. Ya. El sermón tiene digamos así, su proposición. Y el sermón tiene sus propias, digamos así, bueno, si vamos por ahí, tiene su introducción. Bueno, entonces, en todo caso, ponemos proposición antes. Bueno, no, bueno, mejor ahí. ¿Qué es? Proposición, y de ahí tiene su introducción, si quieres, ¿eh? Mezclando dos cosas acá. De ahí tiene digamos así, propiamente la estructura, ¿no? A ver, idea principal, ideas secundarias, tiene su conclusión, ¿no? Algo así. Ya, por ahí puede estar yendo una estructura. Bueno, sobre esto hay pues diversas, ¿qué le digo? Diversas propuestas, ¿no? Ya, vamos a ver acá, una propuesta cualquiera, ahí. Esto, esto es, estos son lo que nosotros tenemos, pero me pregunta, profesor, ¿y la ilustración? ¿Y la aplicación? Ya, entonces yo respondo a eso. El texto tiene su esqueleto, que estaría acá, en la parte estaría aquí. El esqueleto estaría acá, en la parte de la idea principal y la idea secundaria. Esta partecita, aquí. Idea principal y tiene ideas secundarias. Estas dos cositas acá. Con esto. ¿Ya? Eso sería un poco el asunto. Ahora, como yo lo vista, no, como yo lo adorne, ¿no? Por ejemplo, yo no voy a hablar de Pablo de la cárcel. Más bien hoy día voy a hablarles en esa parte de esa idea que he recuperado, de los conflictos del creyente, suponiendo cualquier tema. Entonces, yo voy a ponerte una ilustración. Esto que ha sucedido, o esto que nos dice el texto, hace unas semanas lo leí en un periódico. ¿Qué estoy haciendo? Estoy ilustrando. O sea, estoy como diciendo, las personas descansan un poco del sermón y te escuchan y dicen, se arreglan, se leen, se ríen, lo que sea. ¡Pum! Pero vuelvo a mi sermón y vuelvo a mi tema. No me pierdo. Ya he ilustrado la idea, el mensaje, la verdad que quiero transmitir, perfecto. ¿Te das cuenta? Son cosas que yo le voy dando al texto, pero una vez que yo tengo el bosquejo. Yo no puedo pensar en la ilustración como si fuese el bosquejo. La ilustración, como usted le llama, la aplicación, eso ya tiene que ver con un asunto de recubrimiento del bosquejo. Es como si cuando decía, hágame un queque de fresa, dice, o lo que sea, ya, perfecto, hago el queque de fresa. ¿Pero qué le pones? Adórnemelo, dice. Ya, el adorno sería esa parte que teníamos que ver con la ilustración, con la ilustración, ¿no? Mayormente con ello, ¿no? Bueno, con una aplicación, bueno, ahí hay innumerables de recursos que se pueden hacer, ¿no? Hay un librito que dice más de 1000 ilustraciones para sus sermones. Bueno, pues algo así. Ya, hasta ahí entonces. Otra pregunta, nada más.
tengo entonces bosquejo del texto y tengo el bosquejo del sermón, ¿ya? Entonces por ahí va quedando un poco el asunto. Profesor, Sí, dime ya. si estamos tratando de realizar nuestro sermón y estamos leyendo, investigando todo lo que está en el puente, por decir, el Ajá. título tiene que ser al final, ¿verdad? Ah, Antes no lo puedo poner porque entonces ya como que se va por las tangentes, por esas partes. O sea, hay que leer varias veces para lograr tener ese punto que viene a ser el título que se va a transmitir. claro, acabo de poner una palabra que me faltaba en el esquema, verdad, ¿ya? Para que se entienda. Esas rayitas, Ana, esas rayitas de color así medio fucsia o rosado, como se quiera ver, esas rayitas indican que lo que va a pasar de un lado a otro es la verdad, la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, la verdad indica una forma de propuesta de la Biblia para que se realice, para que la persona lo realice. La verdad no es una cosa mental, ¿no? No es una cosa mental. El Evangelio no es una cosa mental. No, el Evangelio es muy práctico. El Evangelio es muy demandante. No, el Evangelio no se trata de una cosa psicológica. No, no, no. El Evangelio es una cosa que te demanda que tú tienes que responder. Por eso Jesús cuando empezó su ministerio dijo dos palabras, arrepentidos y convertidos. ¿Por qué dijo eso? Porque el Evangelio tiene una propuesta de cambio, tiene una propuesta de mejora, ¿no? Tiene una propuesta de viraje, de voltear. Por eso es que una persona puede estar mendigo en la calle y si tú le compartes el Evangelio, lo estás haciendo salir de su situación de mendicidad. Y ya no va a estar en esa situación, sino que él va a conocer que tiene un padre, cuando lo conozca, tiene un padre que lo hace rico. Entonces, por eso digo, entonces la verdad del texto tiene que traerse a este tiempo. Este es el punto, ¿ya? Entonces, por ahí un poco que quizás responda. No sé si que él, específicamente, Jacqueline, la pregunta era esa o otra. Ah, repítemela para rebobinar si se quiere. No, sí, está correcta, profesor, sí está correcta. Ya, más o menos ahí. Milagro, ¿sí he entendido? Cuando veo cámaras, me parece que no estoy solo. Wilfredo está en un problema ahorita de movilidad, creo, pero estamos ahí. A ver, dime, Quiero Milagro. hacer una pregunta. En la parte del bosquejo del sermón, en la introducción, uno puede poner también el contexto del texto que voy a compartir la palabra como introducción. Sí, sí, Ah, es posible, pero si lo amerita, sí, porque a veces el texto es complicado, es complicado de entenderse, entonces hay que referirse un poco al contexto. Pero si lo hago constantemente, como que estoy habituando a las personas a que, ya sé lo que va a hablar el pastor ya, de la introducción ya sé lo que va a hablar de contexto. No necesariamente, no necesariamente, porque uno puede ir variando. Esta semana he leído una noticia, o hace unos días me ha afectado este problema, y la gente que dice, a ver qué le afectó, comienza a decir, ¿no? ¿Se da cuenta? O puedo decir, ¿ustedes sabían que la ciencia ha llegado a esto? Me interesa. O sea, la introducción va a depender de lo que en ese momento tenga el predicador para despertar su auditorio, ¿no? Eso va a depender. El otro día leí limpieza en el Palacio de Gobierno.
Bueno, hay un barredor seguramente que está limpiando algo. No, se refería al presidente que ha empezado a sacar todo un gabinete y se ha puesto a otro. Entonces él se ha puesto entre la espada y la pared, decimos, ¿no? Eso de la espada y la pared justamente es lo que hoy día estaba tocando con el tema que quiero hablar con usted. Ya la agarraste a la gente. O sea, decir, a ver, ¿de qué habló? ¿Qué cosa quiso decir? Y una cosa así, ¿no? Puede ser, Sí. puede ser como trayendo algo muy actual, pero la verdad es la que no va a cambiar. La verdad de la Claro. línea. Pastor, yo le preguntaba por qué, porque, bueno, yo he escuchado en algunos, algunas prédicas donde a veces, digamos, no malinterpretan no se van al contexto pasado, digamos, y, digamos, hay una enseñanza mal, no un ejemplo. A veces cuando yo he escuchado que a veces prohíben el pantalón por completo a las mujeres, ¿no? Pero hay que irnos al contexto para que las personas puedan entender. Me refería a algo así, pero no siempre, ¿no? En algunos casos se puede hacer eso. Sí, cuando ya se tratan, ahí también viene un asunto, ¿no? Cuando usted utiliza un texto que tiene, que es muy, ¿cómo digamos así? Que es muy polémico, que crea polémica, yo creo que sería un escenario de seminario, de debate, ¿no? Muy pertinente para ese tipo de espacios. Pero creo que un sermón no, porque ¿sabe qué? Un sermón no es ambiguo. Un sermón trae una propuesta. Un sermón no queda en, ya pues tú ve cómo lo haces. No, la predicación es, el sermón, el expositor tiene que ser claro y de esta manera, que si usted no hace esto, usted se va a morir. Así, eso va en nuestra cabeza, por dentro. Si yo me quedo con esto. Pablo decía, ay de mí si no predicar. ¿Por qué decía eso? Porque él tenía una carga y esa misma carga tiene que estar en el predicador. Si tú no haces esto, nos vamos, señores. Ya nos vamos derecho, usted sabe a dónde, a nuestra destrucción, a nuestra ruina. Y quizás ya estamos en ruina. Así que quizás el Señor tenga misericordia de nosotros. O sea, hay una propuesta, hay una propuesta. Y a mí me gusta mucho la propuesta de los profetas porque es una propuesta urgente. Y yo creo que por ahí debería estar el asunto. Muy bien, entonces, esto de acá lo voy a, no sé, este grafiquito, lo voy a compartir para ustedes. De alguna manera sirva. Acá hay muchos autores, pues no puedo, como le digo, acá tengo a Duval Hayes. Estoy tomando a varios autores para poder, de alguna manera, eh, tomar alguna idea para lo que voy a explicar, ¿ya? Bien, entonces, cierro esto. Hice este pequeño garabato. Ahora me voy al asunto. Entonces, la primera sesión, muestro, rapidísimo, por favor, rapidísimo. Tengo que terminar esto rápido. A ver, aquí. La primera propuesta que se dio hablaba del predicador, pero no nos quedamos con el predicador, sino que hablamos de que el texto bíblico tiene un tema. Y iba la pregunta, pastor, pero mi tema viene de todo, ¿no? Ayer estaba hablando con los adolescentes. Tiene muchas cosas el texto, sí, ciertamente, pero tiene una línea, pues tiene un hilo que lo conduce, ¿no? Cuando tú lees Romanos, te vas a dar cuenta que Romanos es un todo, ¿no? Pero el tema es la justicia de Dios. Léelo desde el primer versículo hasta el último y te va a hablar lo mismo. Pero dentro de ese tema desarrolla pues otros subtemas, ¿no? ¿Se da cuenta? Entonces, hay un tema, pastor, pero usted no ha leído Santiago, pastor. Sí, he leído Santiago también. Y a ver, dígame cuál es el tema. Bueno, el tema es la fe. No, pues, pastora, no es el tema la fe, porque primero habla de la lengua, después habla de esto, después habla de lo otro. Ya, entonces entramos en un debate. Quizás no, quizás sí, etc. Ya, bueno. Pero el texto que tú elijas tiene que tener un tema. ¿Está bien? Ahí quedamos.
Ah, bueno, pastor, si va por ese lado, ya ganó. Así es, pues. O sea, el texto que yo selecciono tiene un tema, por eso lo corto. Listo. Tema general y tema específico. Buscaron, 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 encontraron acá está el texto de Hebreos, y encontraron ahí, seleccionaron el texto, lo cortaron el texto y ahí está el tema. ¿No? Y ustedes tenían que decirme cuál es el tema específico, ¿no? De qué habla el texto y trabajaban eso. Era tan sencillo eso, parece. Pero para llegar a eso, no es tan sencillo, porque el texto puede estar hablando muchas cosas, te confunde, qué sé yo. Ese era el asunto. Y se te dio un tema para que lo trabajes. Pero ese día no se te dejó sin nada, sino que se te dio también otras cosas. Entonces, nos quedamos con eso y te di lo siguiente. ¿Ya? Te di el punto 2, está acá. Nuestro. De esto, y te dije lo siguiente. El texto que tú tienes, tiene que ser analizado, tienes que ser analizado gramaticalmente. Tienes que reconocer, ¿no? En el texto, cómo está construido. Esa es la idea. Tienes que reconocer cómo está construido. Y también tienes que, de alguna manera, analizar un poco el texto. Entonces te dije, mira, acá hay un análisis. ¿Ve? Ahí tienes el texto. Miren, ve. ¿Qué estoy haciendo acá? Subrayando, ¿no? Y estoy reconociendo la estructura de un texto, ¿no? Quizá lo que está con negritas es la idea principal, quizá, no lo sé, ¿no? Y quizá lo que está de marroncito es otra, y lo que está de lo que sea. Eso va a depender de muchas cosas. Va a depender de lo que tú has leído, de lo que tú sabes, de lo que tú has investigado. Si tú investigas el texto, si tú lo analizas, el texto te va a hablar de muchas maneras, ¿no? Perdón. Hay alguien esperando, David. Yo no tengo el enlace. ¿Cómo es? Me has dado a ver, ratito. No, yo no tengo hay alguien esperando, parece David. No sé, a ver, verifica ya. Bien, entonces, voy a tener una sequedad en el corazón y en la mente para poder predicar y me voy a hacer un estrés terrible porque no he analizado el texto. Escuchen lo que leí ayer. Había un predicador que dice, yo me preparo para un sermón un año antes. Yo no sé si está bromeando, yo no sé si es verdad lo que él dice, pero es un libro evangélico, no creo que esté mintiendo, ¿no? Entonces, pero hay veces, como les conté la vez pasada, el predicador, 3 minutos antes de subir al púlpito, el Señor ya me dijo, punto, y sube y predica. No sé, verdaderamente esas cosas. Entonces, pero volvamos a lo que tenemos presente. Tenemos un texto, tenemos que analizarlo. Listo. Una vez que analiza usted, miren acá. Hay una especie de estructura. Los colores indican una estructura. ¿Te das cuenta? Idea principal, secundaria, idea principal, secundaria. ¿Qué cosa es lo que manda? ¿A cuál manda? ¿Ya? Ya, eso es importante, ¿no? En algunos casos, los verbos. He leído a un autor el día de ayer un poco y me decía, él decía, sí, pues nosotros conversamos con los autores, y él decía, hay que tener mucho cuidado con los conectores, ¿no? Hay que tener cuidado con los conectores. ¿Cuáles son los conectores acá? Por qué, eh, con, otra palabra, otro conector, bueno, de alguna manera, para, cómo. Pero en algunos casos los textos resaltan los verbos. Así que yo voy a dejarlo en ese plano, pero sí le he puesto una recomendación, es muy importante, justo en las cartas que ustedes tienen, porque estamos trabajando cartas, sí es importante los conectores. Muy importante los conectores. Cuando hablo de conectores estoy hablando de
de preposiciones, conjunciones, enlaces, ¿no? Que están así en el texto. Y le dejé para que usted analice el contexto, mire. Le dejé una tareita. 5 preguntas. 5 por 4, 20. Y tal. ¿Quién escribió esta carta? ¿Cuál es el tema? ¿Qué propósito tuvo? ¿A quién fue dirigida? Porque todos tienen carta. Ya todos tienen carta. Entonces, ojo, la primera nota es el tema, inclusive han expuesto. La segunda es el análisis del contexto. 5 preguntas. ¿Está bien? Ahí está. PPT número 2. Ahora voy por PPT 3. Dejo de compartir esto. Ahí. Ahora me voy por el PPT 3, que ya lo tienen ustedes. Y voy por el PPT 3. ¿Ya? Acá está. Hoy día. Y lo que estoy hablando, de alguna manera, tiene correspondencia acá. A ver. Era esto. ¿Se puede ver? Sí, ¿no? ¿Se ve? Listo. Entonces acá tengo esto. A ver. Dice así. El bosquejo del texto bíblico. Acá tengo un texto. Note. El texto. Estoy leyendo Marcos 4, 35 al 40. Los discípulos están en una situación difícil, pero ¿qué es lo que ocurrió? El Señor los mandó que ellos adelanten con el barco, con la barca, y luego Él, ya pues, iría con ellos, qué sé yo. Los discípulos obedecen al Señor, pero se encuentran con una tempestad. Jesús reprende la tempestad. Jesús anima a los discípulos, etcétera, etcétera. Acá tenemos un bosquejo del sermón, perdón, del texto. Esto es el bosquejo del texto. Ahí estoy leyendo. Pero miren, el mismo autor dice, pasemos al bosquejo del sermón. ¿Ya? Y lo tenemos acá. Miren cómo empieza. Hay veces en las que obedecemos a Dios y todo se derrumba. Nos angustiamos, Dios, ¿por qué sucede esto? Y él dice, hoy veremos a los discípulos en una situación similar. Aprenderemos por qué suceden y cuál debería ser nuestra respuesta. 1. Los discípulos obedecen y terminan en una tempestad peligrosa. 2. La razón. ¿Qué cosa es este 1, 2 y 3? ¿Qué son? Ya estoy en el bosquejo del sermón, ¿ah? ¿Qué es el 1? ¿Qué es el 2? ¿Y qué es el 3? Las divisiones. ¿Y qué es el A? ¿Y qué es el B? Divisiones secundarias. ¿Se dan cuenta? Y dentro de las divisiones secundarias puede haber otras divisiones más chiquitas. Y aquí viene lo que la hermana me preguntaba. ¿Y dónde van las ilustraciones? Acá, pues. Aplicación. ¿Eh? Cada partecita tiene su aplicación. Que usted quiera contar una historia acá, quiera contar, no sé, etc. Acá también usted puede empezar con una ilustración, quizás una anécdota, una noticia que hable sobre el asunto. Perdón, ¿esto de acá es igual al bosquejo del texto? No es igual. Entonces, el bosquejo del texto es lo que yo encuentro en el texto, y el bosquejo del sermón es como una adaptación de esa verdad a nuestro tiempo. Por eso yo le decía, a ver, los discípulos, ¿a quién representan? Esa tempestad, ¿a qué representa? Ahora, si usted quiere hoy día, en medio de la pandemia, si usted quiere predicar, si usted quiere, ¿encuentra o no encuentra obstáculos? Le pregunto. Sí, claro que. Ah, pues está usted igual que los discípulos, pues. Ah, ya voy entendiendo, pastor. Y al final uno se pone a preguntar todavía, ¿y eso de lo que está en el viento,
no era habitual en ese lugar. Las barcas iban y venían tranquilo, pero ahí se levantó una borrasca. ¿Qué es esto? ¿Cómo puede haber una borrasca ahí? Y uno se pone a preguntar, ¿no serán fuerzas espirituales? ¿No será una cosa? Ah, miren, ve. Entonces, en el bosquejo del sermón, voy pensando en mi realidad y de cómo ese texto, que en ese momento para esos discípulos tuvo esa verdad para ellos, también esa verdad es para mí hoy en día. Y eso está reflejado ¿dónde? En el bosquejo del sermón. ¿Ya? Entonces aquí tienen un ejemplo, que al final de esto trata ¿cómo se llama? De esto trata el trabajo final, ¿no? Aquí. Bueno, ¿y cómo elaboro el sermón? Bueno, pues ya hay ahí creo que hay diferentes formas, ¿no? Pero miren, yo solamente quiero proponer esto como una especie de ruta que usted lo puede hacer, ¿no? Acá mire usted. Mire, estructura el texto, estudia el texto, todo el texto acá. Si usted se da cuenta, el texto, mire. Todo es del texto. ¿Sí o no? ¿Ven eso? Texto, texto, texto. ¿Y acá qué dice? Sermón, sermón, sermón. ¿Mm? ¿Está bien? Sermón, acá está. Si usted se va, ¿tiene estructura? Tiene estructura. Y acá tiene estructura, también tiene estructura. Acá tiene proposición. Acá tiene proposición. Sí, tiene proposición. Y acá también hay proposición. Proposición. Si usted le saca la lógica, quiere decir que el texto tiene su propia estructura y su propia proposición. Y el sermón también. ¿Qué es lo que tiene que haber? Tiene que haber una armonía entre los dos. Tiene que haber una fusión, tiene que haber una especie de relación, ¿no? Entonces, el sermón es eso, ¿ya? El sermón es eso. Por eso decía, muy importante descubrir qué propuesta tiene ese texto para hoy. Eso es muy importante, ¿ya? Entonces, dejo esto solamente para que usted vea, bueno, hay muchos. Acá habla de los 7 pasos. El primero, estudia el texto, la estructura en la cual estamos trabajando, y la proposición es la que vamos a un poco revisar ahora. Y luego, el propósito puente. A partir de este corazón del texto, desarrollamos un propósito para nosotros, para este tiempo. Este propósito del sermón es el cerebro por el que el sermón finalmente es diseñado y predicado, ¿no? Por eso le digo, ¿no? Cuando yo pienso en Marcos y pienso, ¿para qué fue escrito para qué fue escrito esa situación que tuvieron en el mar, los discípulos? ¿Para qué fue escrito? Ah, yo me pongo a pensar, ¿no? ¿Y de qué estará hablando esto? ¿De problemas? ¿De tribulaciones? ¿De qué estará hablando esto? ¿No? ¿Del seguimiento a Jesús? ¿No? ¿De qué estará hablando? Y entonces yo digo, mi bosquejo también tiene que hablar de eso. Tiene que hablar de eso, ¿no? Ya no estaré en el mar. Ahora estoy en medio de qué? De la pandemia. Ellos estaban a punto de morir. ¿Y nosotros cómo estamos? ¿Se dan cuenta? O sea, ¿qué voy haciendo? Voy uniendo situaciones. Ahora, en medio de eso, ¿Dios está probando la fe? Yo pregunto, ¿nos está probando a nosotros? Viene ese asunto. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿Jesús está lejos de esta situación o está cerca? Entonces, son cosas que yo voy leyendo en mi texto. Luego que tengo mi texto,
mi bosquejo del texto, ya empiezo a pensar cómo ese texto me va a hablar hoy en día. Pero no debería cambiar el mensaje. El mensaje del texto debería mantenerse, ¿no? Entonces, el mensaje del texto debería estar en nuestro sermón. ¿Sí? Por ahí más o menos. ¿Se va entendiendo? ¿Se va entendiendo eso? Un poco. Ahora miren, acá tengo otro. Bueno, la parte para mí, la parte principal de todo esto está en cuando tú estructuras y llegas a la proposición. Acá tengo uno, miren. Efesios. Por lo demás, hermanos, vestidos de toga, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Acá puso él puso una especie de estructura. Acá tengo el texto, aquí tengo el texto, y aquí tengo el texto bíblico. Acá tengo el texto bíblico. Ya, acá está como que el texto bíblico está acá. Aquí. Ahí está. Y luego del texto bíblico, su estructura, él pasa ¿a qué? Al bosquejo del texto. Ahí está el bosquejo del texto. Mire cómo lo ha puesto. Versículo 10, versículo 10, versículo 11, versículo tal, versículo 11a, 11, 12, 3. Miren ustedes cómo está trabajando el texto. Está tratando de armar en base al texto. Ha cortado un versículo en dos partes, miren. Aquí he agarrado dos versículos, miren. El 11 ha puesto el 12a, 12b, un poco más pone 12c también. O sea, el texto lo ha cortado, lo ha dividido, lo ha seccionado. Y de ahí saca un poco el bosquejo. Ya, entonces, y luego de esto ya, él avanza, ¿no? Al bosquejo. Entonces, acá, el bosquejo del texto, es importante. ¿Cómo esto va a llegar a ser sermón? Depende ya de nosotros, ¿no? Depende ya de nosotros cómo nosotros vamos a trabajar estos textos. Y la primera cosa que respondemos es ¿de qué habla el texto? ¿Y de qué nos habla hoy en día? Eso es un buen punto. Ahora, en cuanto a la proposición, es el corazón del texto, ¿no? En otras palabras, este bosquejo tiene, así voy a ponerlo acá ya, tiene una propuesta. Tiene una propuesta. Fue escrito para algo, ¿me entiende? Fue escrito para algo. Y ese algo, ¿quién lo sabe? El predicador. ¿Y a quién lo va a compartir? A la iglesia. ¿Correcto? Listo. Por ejemplo, acá. Ustedes saben que nosotros podemos ser fuertes en medio de la pandemia. Usted, no sé lo que puedas decir. ¿Ustedes creen que podemos vencer? ¿Cómo podríamos vencer? ¿Usted sabe si al final de esta pandemia va a estar vivo o va a estar muerto? Mira, déjeme decirle en esta hora que yo tengo aquí yo no. El texto tiene una propuesta. Aquí. Ahora vamos, seguimos. Y después dice aquí, el bosquejo, el corazón de todo es la proposición, que el tema. Y vienen las dos preguntitas muy sencillas. ¿De qué está hablando el autor en el texto? ¿Y qué es lo que el autor está diciendo acerca de ello? Por eso volvemos a la primera pregunta que le dije. ¿De qué habla el texto? ¿Y qué es lo que dice acerca de eso? Aquí tenemos, mire, aquí hay un bosquejito. El título, acá el título del sermón. Mire acá, el título, acá. El texto. Si quiere, bueno, pone la paráfrasis, ¿no? De usted, pone el texto. Acá pone la proposición del texto, tema, énfasis, la declaración de la propuesta y el bosquejo. Y acá está desarrollado, mire. ¿Para qué Dios nos dio los dones? Claro, acá está en un lenguaje más sencillo, este lenguaje está un poco complicado. ¿Para qué nos dio Dios los dones? Leo Efesios. Acá hay una paráfrasis, acá hay una proposición, ¿no? ¿Listo? Ahí tienen ustedes el tema, el énfasis, la proposición, el propósito por el cual fue Dios nos dio los dones. ¿Para qué? Para esto. Bosquejo, ahí está el bosquejito. Bosquejito.
3 puntos, 4 puntos, lo que sea. Ahí está. Ya, ahí está. Entonces, nosotros tenemos acá la elaboración de un bosquejo, ¿no? Para que nosotros debamos entender y nosotros podamos hacer entender a la iglesia o predicar a las personas para que ellos puedan ser parte de esto, ¿no? Desarrolla el bosquejo de su sermón, considere formato o, bueno, hay formatos, y exponga su bosquejo, ¿no? Predique conforme a su bosquejo, lo que se quiera. Entonces, para la otra semana, ustedes, antes de esto, tienen que enviar el bosquejo al, pueden subirlo ahí al, ¿cómo se llama? Al chat, al WhatsApp, perdón. Y luego ya, pues, para que lo puedan trabajar acá, ¿no? Bien, aquí tienen ustedes entonces una especie de ruta, ¿no? ¿Ya? Siguiendo pues el texto. Ahora, cada uno de ustedes ya tiene ¿cómo se llama? Ya tiene ya usted un texto, ¿no? Ya tiene usted un texto. Ya tiene usted un texto ya, para que podamos desarrollar. Bien, hasta ahí entonces alguna pregunta, quizás. Voy a mostrar el trabajo. Aquí ustedes, algunos me han enviado ya el trabajo. Voy a mostrar, por ejemplo, aquí tengo el de David, el de mi hermana, bueno, de cada uno de ustedes. Milagros también hizo su trabajo, parece. En la primera, el primero que Pastor, ustedes, sí, un ratito. El primero que ustedes mostraban, el primero que ustedes mostraron, tiene que ver con esto, ¿no? Acá. Ahí tenían ustedes el espejo, perdón, el trabajo. Buscó el texto, empezó a investigar sobre el contexto, a quiénes fue escrito, sobre las características no sé, pues, de la temática que estaban desarrollando. Encontró un bosquejo del libro propiamente de la carta, y luego habló un poco del contexto, del entorno, ¿no? Luego fue al texto, miró el texto, subrayó, hizo sus ejercicios, y de ahí ya puso una especie de bosquejo, ¿no? Ya tenía una especie de propuesta. Ahora, lo que yo le estoy pidiendo es que agregue algo más, porque usted ya tiene que desarrollar la introducción, bueno, tiene que poner ahí la propuesta, etcétera. Entonces, esto es un buen modelito, ¿eh? De lo que estamos haciendo. Ahora, el otro asunto también es que ya se fue avanzando un poco, ¿no? En este asunto, y ahora ya tenemos una especie de desarrollo ya de ese bosquejo, ¿no? Bosquejo, del sermón, ¿no? Entonces, usted debería tener, acá también tengo otro de Eva, creo, pero no ha venido, creo, no sé. Y aquí también hay algunas preguntas, a ver, no estoy mostrando. Aquí tenemos un trabajo de Eva, creo. Y ahí agarró del tema de Santiago que le dio, ¿no? Tiene el texto, tiene de qué habla el texto, y esto que dice propósito, bueno, del capítulo 3, pero la idea es ir a desarrollar el texto mismo, ¿no? Poner el texto y desarrollar. Y cuando hacemos un trabajo del texto, cuando nosotros desarrollamos del texto su propuesta, estamos en buen camino. Mientras no tengamos eso, no creo que lleguemos a un buen sermón. No, esa es la idea. Ahora, para poner nota, ya nota sobre la estructura del texto, es lo básico. Si no hay eso, no hay sermón, no hay nada. Ya eso sería. Algún ratito me permiten 2 segundos, por favor. Voy a pedir un segundo.
Listo. Disculpen ustedes 2 minutos. Sí, ese vendría a ser un poco el desafío, ¿ya? Acá tengo, por ejemplo, trabajos que han enviado. Voy a mostrar el Drive. Ujú. Aquí tenemos el Drive. Muestro. Trabajo 1. No sé si está viendo esto. Tengo de Céspedes, tengo de King, de David, y tengo de acá de Evelyn, ¿no? Trabajos. Creo que fue lo último que envió, no sé, aquí. No lo puse el primero porque puse en el segundo de mi hermana ah, Esther. Aquí. Avanzó ahí. Esto es tuyo, ¿no, Esther? Sí, pastor. Ya, ahí tenemos análisis del contexto. Bueno, está avanzando con esto. Aquí había el propósito, ¿no? ¿El propósito qué? ¿Del texto o del libro? Pastor, el propósito del, del texto en sí también es del libro, ¿no? Porque en esa carta, Sí, le escucho. sí, es el propósito del libro, pastor, de Segunda Tesalonicenses. Así es, ya, así es, así parece. Acá habla un poco del trasfondo del libro, de la carta. Sí, Y aquí ya tiene el texto y va resaltando algunas ideas que le parecen pertinentes. Ahí está todo el texto, ¿no? Ya, y él habla, según lo que estás proponiendo, habla sobre el trabajo, ¿no? El trabajo. Ya, listo. Ya ahí pastor, en estamos. esta parte, perdón, yo no Mm. sabía cómo hacer la estructura del texto, por eso lo hice así nomás, dije, ah, Claro, sí. Créame que el asunto de poder llegar a una propuesta del texto pasa por muchos asuntos, ¿ah? Eh, no es, usted, por ejemplo, ¿cuál era el de usted? Segunda de Tesalonicenses, dice, ¿no? 3 del 6 al 15, todo ese texto. No necesariamente tiene que ser todos los versículos, pero usted puede encontrarle alguna relación, ¿no? Ahí, ¿no? Ya va a depender de usted, porque inclusive de los 15 pueden ser mucho. Y usted se da cuenta que puede ser un poco menos, depende, ¿no? Pero bueno, aquí habla de, como usted lo ha señalado, de desorden, y aquí habla de orden, si usted le toma en cuenta, ¿no? Bueno, aquí lo que hay que seguir es como si yo estuviera conversando con usted, una carta, es un diálogo. Entonces, yo a usted le comento que, mira, ¿sabes qué? Me ha pasado esto, lo otro. Y yo estoy en escucha activa porque yo estoy atendiendo lo que tú me estás diciendo. No me estoy distrayendo, estoy atendiendo. Entonces yo, mira, te he ordenado, milagros de que te apartes del desorden. No me gusta el desorden, ¿ya? Al Señor no le gusta. Nosotros te hemos dado buen ejemplo. O sea, de alguna manera parafrasea el texto, porque eso es lo que dice el formato. El formato dice que parafrasea, porque cuando tú parafraseas el texto, estás agarrando la idea. O sea, no te canses de agarrar un pedazo de texto ahí, ¿no? Y tú comienzas a escribir en el texto, reescribir el texto, en tus propias palabras, es un parafraseo. Entonces, es como si yo te estoy diciendo ahorita, mira, eh, en el nombre del Señor te ordeno, ya te he dicho varias veces, que no estés andando como otros hermanos que andan desordenados. Tú tienes que vivir una vida ordenada. Nosotros hemos dado buen ejemplo. Mira el 7, el 8 que dice. Porque nosotros
no, en nosotros no vas a encontrar que nosotros hemos estado sin trabajar. Nosotros hemos estado trabajando. Sigue con el modelo. Sigo. ¿Qué cosa? Eso es parte de qué. El trabajo es parte de qué. De andar ordenadamente. ¿Te das cuenta? Yo sigo con la mente, me está diciendo cómo debo vivir. ¿Está bien? Sigo. Entonces me dice, nosotros hemos trabajado. Porque no tuviésemos derecho, sino por ser ejemplo. Nos gusta ser ejemplo. ¿Te das cuenta? Entonces dice, porque cuando estaba yo presente, te decía lo mismo, ¿no? Y te daba unas órdenes para respecto, para que vivas. Después dice, pero hemos escuchado que algunos de nuestros hermanos, que otras personas, no trabajan, ¿no? Viven desordenados, otra vez, desorden, desorden. Si yo le voy anotando, no está tanto en el trabajo, sino en el desorden. Si tú le captas la idea, lo que está diciendo es que, y te está hablando del trabajo como un ejemplo, y otras cosas más habrá, no lo dice. ¿Te das cuenta? Ha tomado como ejemplo el trabajo, nada más. ¿Te das cuenta? Ahora, y viene mi trabajito mío. En toda la carta, ¿habrá hablado del desorden en otro lado? Por eso es muy importante el contexto inmediato. O sea, los capítulos antes y los capítulos y los versículos después de tu texto. Porque a lo mejor termina el texto y sigue hablando del desorden. Ay, carambas, ya sé dónde estoy. Entonces, eso es muy importante. Dice, mire, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. ¿Por qué no dice, no canséis de trabajar y ayudar a otros? Porque su tema no es el trabajo. Su tema es el desorden. Entonces, si la persona no está ocupada en algo que redunde, porque no pensemos ahí que esto no es un trabajo de una fábrica, este no es el trabajo. Trabajo, ¿a qué se refiere con trabajo, hermano? Ahí estamos hablando de trabajo artesanal, de obra manual. ¿Sí o no? Ahí no es, ¿sabe qué? Sácame un video y hazme un diseño, pues. Imagínate en ese tiempo. Hoy en día eso es un trabajo. Yo, si viviera en el primer siglo, se quedarían perplejos los predicadores diciendo, oye, ¿qué está haciendo eso en su casa? ¿Y está ganando plata? Sí, ¿cómo hace eso? No puede decir. Y ahora peor todavía con la virtualidad. No sé, ¿te das cuenta? Entonces uno se pone a pensar. Entonces, eh, el vivir ordenadamente implica muchas cosas. Uno de ellos es el estar ocupado haciendo el bien. Bien, ve, ocupado. Ahora, hermana, ¿usted sabe de la cantidad de trabajos que hay? Mire, la SUNAT ha hecho un código, para los impuestos. ¿Sabes en qué piensa la SUNAT todos los días? ¿Cómo crear más impuestos? ¿Y sabes cómo piensa eso? Porque ellos miran, observan de qué trabaja la gente. Y en lo que trabaja la gente le sacan los impuestos. O sea, su trabajo de esa gente es mirar cómo otros trabajan. Y de ahí vivir de eso. ¿No? Por ejemplo, yo veo, Jacqueline dicta clases en su casa de internet. Voy a pensar cómo le hago para sacarle el impuesto a Jacqueline. ¿Te das cuenta? Entonces, mira acá, piensa tú, ¿qué cantidad de trabajos hay hoy en día? Uy, hermana, tú tienes que seleccionar. Ve, o sea, mira, el sermón, la estructura del texto ya está dado. Pero mi trabajo va a ser, por ejemplo, en nuestro contexto hay 3 tipos de trabajo, el manual, el intelectual y el otro. Y en ambos Dios pide que vivas ordenadamente. Te muestro un ejemplo, primero, segundo. Eso no está, hermana, eso no está en el texto, eso está en la realidad. Pero estoy siguiendo el texto. Estoy siguiendo el texto. Estoy siguiendo. Eso es parte de vivir ordenadamente. Y viene lo otro, ¿no? Hacer el bien. Nos demanda hacer el bien.
El 15, el 14, el 16, el 15, si alguno no obedece, no juntéis con él. Entonces, otra vez, ¿no? Está volviendo al desorden en la que viven muchas personas y tú no seas de eso. ¿Te das cuenta? Entonces, el otro día, el día de ayer estuve con los muchachos, jovencitos de 13, 12 años, creo que son 14, 15. Son tremendos los adolescentes. Pero ahí les mostré esto de este muchachito de 15 años, un delincuente, aquí en el Callao creo que fue ubicado este joven. Todos sus delitos estaban listos para ser publicados, pero no lo publicaban porque la ley del adolescente no se lo permite. Apenas cumplió 18 años, ¡pum! Salió publicado su foto, salió quién era, salió todo. Mira, se esperó 3 años para decir quién era este delincuente. Y reflexionaba con los niñitos, ¿por qué llegó a eso? Porque vivió una vida desordenada, porque no había quien lo ordena. El tema fue, ¿sabe cuál? La rebeldía. Entonces, ¿cómo llega a esas personas? Hay una distorsión en el desorden que viven y terminan robando, delinquiendo. Y acá estamos en ese problema. Entonces, ¿cómo llegan muchos adolescentes a la delincuencia? Pues sencillamente no viven una vida ordenada. No hay normas, no hay nada. Y aquí Pablo está recordando que eso no debe ser así. ¿Ya? Entonces miren, y al final llama a la conversión, llama, mírame, no a que lo tengáis por enemigo, ¿no? No que sea excluyente, sino un evangelio inclusivo, que lo incluya, ¿no? Ahí, si tú tienes algo que hacer, dale algo para que trabaje, eso está diciendo Pablo, dale una ocupación para que pueda desarrollarse, no lo excluyas, inclúyelo más bien. Uy, eso es tremendo. En la iglesia somos inclusivos. ¿Te das cuenta? Tremendo reto. Entonces, va a depender, hermana, de lo que usted va leyendo, lo parafrasea, como dice. Acá en el modelito que les he presentado dice parafrasea el texto. Parafrasealo. Trata de encontrarle el sentido. ¿No? Por ahí vamos el asunto. Entonces, es un poco leer lo que está pasando y leer lo que pasó allá. Ahí en el modelo de la sesión 3, si usted ve, hay 3 cosas. Mire, voy a mostrar esto, ¿ya? Aquí hay 3 cositas que hay que entender. Voy a un poquito acá. Miren, voy a dejar esto. Tengo acá. Tengo aquí el bosquejo del sermón, perdón, del texto. El bosquejo del texto, acá. Y ahí, como yo decía, el texto tiene un mensaje, tiene una verdad. Esta verdad no va a cambiar, va a seguir siendo la misma. Y después yo tengo acá, ya aquí, ¿no? Mi realidad, ¿no? A esto. Aquí ya tengo el sermón. Aquí tengo el sermón. El sermón ya está pensado en un auditorio. Ya está pensado en personas que trabajan acá. Pero el texto está pensado en las personas que cómo trabajaban ese tiempo. ¿O no? Claro que sí. Yo antes de predicar eso, yo tengo que saber cómo trabajaban ellos. ¿O no? Y ahora también tengo que estar enterado también de cómo se trabaja hoy. Sería absurdo predicar algo así y no saber cómo se trabaja hoy. ¿Le parece o no? Eso es todo. Por eso en el modelito que le estoy mandando hay 3 bosquejos. El bosquejo del texto, el bosquejo de la verdad y el bosquejo del sermón. Y esto estoy tomando no de mí, sino estoy tomando de Sun Nuk Hyang, es otro autor. Le voy a poner las carátulas de los libros, ¿no? Puede ser que usted lo encuentre o puede ser que lo compre. Ahora se compran libros en ebook.
Usted lo compra el libro y le manda el libro por internet y usted ya lo tiene en su casa, ¿no? Va a la editorial, busca la editorial Vida, quiero este libro, me lo mandan y se lo mandan a usted a su computadora. Y no tiene que comprar el libro. Le llegó en un sistema especial, con un lector especial y usted lee el libro. Y no tiene que ir a la librería. Entonces le voy a mandar la carátula de estos 3 libros, ¿no? Pero está acá, se lo puedo mostrar, ¿no? Tal vez le guste, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahí. Bien, esta es la idea. Esta es la idea. Entonces, usted me va a hacer el texto de acá, que es la estructura, que ya lo está intentando, pero también bosqueje el sermón. ¿Cómo lo haría? ¿Ya? Bueno, ahora, lo que sí voy a decirle algo, no hay trabajo malo, no existe eso. Pero mejor todavía, en nuestro lado creyente, todo es trabajo bueno. Pero lo que se busca es muy bueno, porque el Señor lo hizo muy bueno todo, dice. Dijo que todo era muy bueno. Lo que Él había hecho era muy bueno. Lo que nosotros debe llegar a ser muy bueno también. Por eso nos esforzamos. Por eso hacemos las cosas así. Entonces, por ese lado. Muy bien, entonces, ¿alguna pregunta para esto? Para poder revisar entonces ahí algún texto más de lo que estamos haciendo. Bien, Wilfredo, ¿cuál fue no sé, hermana Milagro, sobre su texto? No sé si he podido ayudarle en algo. Esto que está acá está en el PPT, ¿ah? Por favor, lo mira, Sí, ¿ya? pastor, gracias, sí, me ha ayudado bastante para poder volverlo a hacer. Claro, usted tiene que volver a leer el texto. Bueno, hermana, la situación es así. Cuando estamos frente a un bosquejo, cuando estamos frente a un texto y queremos predicarlo, tenemos que estar seguros del tema y del tema específico que habla. Entonces, si usted va a poner solamente laboriosidad, me parece que está cortando el texto. Si usted pone vida ordenada y dentro de ellos la laboriosidad como ejemplo, podría ser, puede ser. Y parece que encierra mejor todo el asunto. Porque si usted dice el orden, imaginémonos un país, solamente me pongo en el caso de los ambulantes. Nadie pone orden, ¿sí o no? Yo creo que en otros lugares también hay también trabajos, no necesariamente, pues, digamos así, eh, formalizados al 100%, pero sí hay una forma de regulación porque algo les tiene que beneficiar a ellos. Imagínense si todos los días estos señores pagan al municipio y el municipio no hace nada por ellos, tampoco está bien. Ellos también. Entonces, la idea es eso. Entonces, el orden indica muchas cosas, ¿no? El cómo trabajar, ¿no? En qué trabajar, ¿no? Porque si usted le da cuenta, mire, pues decimos de nosotros, no trabajando en nada, ¿no? En nada. Ya, pues, entonces, una población que no trabaja en nada y no, bueno, habría que ver qué es lo que estamos ahí. Entonces, por ahí va el asunto, un poco tratando de entender, de sacar un poco ¿cómo digamos así? Sacar un poco el tema. Luego, cuando hace la propuesta, perdón, cuando llegamos a la propuesta, ¿qué propone el texto? Según lo que estamos leyendo, el texto propone que cada creyente debe manejar un testimonio ante el mundo de vivir ordenadamente. Y ese vivir ordenadamente implica muchas cosas, muchas cosas. Ahora, si usted lo ve, si usted amplía un poquito más, la palabra, el trabajo tiene que ver con ordenar el tiempo, porque si no, usted no cumple el trabajo, ¿sí o no? Hay personas, me puedes hacer una puerta y a final de año le pagaste la mitad de la puerta y nunca te la hizo, porque no ordena su tiempo. ¿Se dan cuenta? O bueno, ya es fraude en algunos casos. Entonces viene por ese lado. Viene el orden del tiempo, viene... Ahora, hermanos, pensemos en la ejecución. Cuando Pablo está diciendo de él sabía hacer algo. ¿Qué sabes hacer tú? Hasta esa parte expositiva puede llegar al punto de poder ilustrar, ¿no? A la persona
de recuperar todo aquello que sabe y cómo lo puede poner en función de lo que quizás nadie le ordena, nadie le dice. Y luego, pues, ya puede hacer algo bueno de ayuda a otros. A mí me gusta cuando, por ejemplo, dice, y un estudiante dice, profesor, yo quiero esto, hacer esto para dar trabajo a otros. Mire, no está pensando en él, si no está pensando en dar trabajo, ni siquiera da por hecho que va a ganar. Pero eso no es el punto es dar, me parece algo fabuloso, me parece algo extraordinario, ¿no? Imagínense ustedes. Hasta eso puede llegar lo expositivo, sí. Y al final todavía te dice, ten cuidado, porque hay peligros para esto. Y mire, te pone al final algunas cosas. Bueno, por ahí. Bien, entonces, Jacqueline, bueno, tu texto creo que está un poco más claro, ¿no? Lo tuyo. No sé si alguien quiere que revise su texto. El de Céspedes, a ver, voy a ver el de Céspedes un ratito, que tengo acá el texto, creo que. No llegaste al punto 2, ¿no, Céspedes? ¿O sí se llegó? Wilfredo. Dice santificación. No sé si será lo mismo los dos. Ya, creo que sí, ¿no? Voy a ver si este es igual al otro. ¿Igual al otro? Dos me mandaste. Ujú. Ya, este es el primero, correcto. Ya. Y el segundo, aquí. Ya. No dice el texto acá. Está en el primero. Segundo de Corintios 6, 14 al 7, 1. Segundo de Corintios 6, 14 al 7, 1. A ver, ¿qué dice? Ya. Ujú. Ya. Segundo de Corintios. A ver, un ratito. Disculpe, no estoy mostrando, creo. Perdón. Ya, esto es tuyo, ¿no? Estimado Wilfredo. Ya. Segundo de Corintios 6. Creo que no puedes hablar, ¿no, Wilfredo? Un poquito mal tu señal. Ya puedo hablar, sí puedo hablar. Sí, ¿no? Ya. Sí. Segundo de Corintios 6, 14, ¿no? Al Ujú. 7. ¿Eh? Segundo de Corintios 6, ¿no? Será mejor. Ya, ahí está. Ya, ahí está. Segundo de Corintios 6. Ujú. La palabra que constantemente se repetiera, la palabra que, ¿no? Ah, sí, vamos a ver eso, ¿no? Segundo de Corintios 6, 14. Ahí. Yo descubrí que era un pronombre relativo Ah, que nota que lo dicho o hecho por otro no convence. ya. Los verbos unais, habitaré, andaré, estoy revisando los verbos también. Ya. Pero ya avancé un poco más tratando de hacer ya el bosquejo de mi sermón. Está bien. Entonces Sí, nosotros estamos acá con 6 y todavía no hemos puesto con 7, creo que uno, ¿no? sí, hasta Oh, 7.1, sí. ya. Sí, no hay que ceñirnos mucho a los capítulos, ¿ah? Como aparezcan, sino a la idea, si la idea termina en algo, no sé, por ahí. Ahora, lo que está antes es lo que está antes del 6, lo que está antes del 6 es un ratito. Lo que está antes del 6
Esto. Creo que sí. Tenemos. Aquí. Esto. Sí. Para ver algo. Y ya. Voy a dejar de mostrar para mostrar esto. Acá, por ejemplo, tenemos lo que está mostrando, no sé. Estoy mostrando, creo. Así es. Acá. En tiempo aceptable te he oído, dice acá, así pues nosotros os está que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, antes bien nos recomendamos en todo, ya. Aquí hay un texto, aquí hay una cita del Antiguo Testamento, me parece, ¿no? Es una cita. Y acá no da, a ver. Acá está, hay una recomendación para no descuidar algo. Aquí le preocupa que el ministerio no sea revalorado, no sea visto con dignidad. Y más bien aquí trata de que los ministros tengan, digamos, una forma de prestigio o de renombre social, que tenga algo ahí, ¿no? Que haya algo que los diferencie, ¿no? Ahí dice, ¿ve? Esto es importante, mira. Esto. ¿Qué es eso? Eso es los conectores, como menciona en el PPT, dice así, ¿ve? ¿No? No sé si se está viendo, lo agrando más. Ahí se puede ver así. ¿Se ve eso? ¿Sí? Por favor, ¿se ve eso? Un poquito más grande. Vale, necesito, ¿no? Ahí. Yo lo veo apenas, lo veo con Ah, gafas sí. justas. Estás con que ¿por qué tu visión es o por tu laptop que es pequeñita o por estás con celular? ¿Cómo es? Ahorita estoy con celular, la verdad. Ah, ya, ya, ya. Sí, en eso sí es complicado, hermano. Complicadísimo. Hay estudiantes que yo veo así, uy, Dios santo, ¿cómo harán con celular? Digo, bendito Dios, debe ser complicadísimo. Pero bueno, ahí no sé si se puede ver, quizás debería hacerlo de otra manera, quizás en cuadros, no sé. Ya, pero Pero ese vamos con esto. Dice, el texto dice así, y en el cuadro, antes bien, después dice, en angustias, en necesidades, en muchas, o sea, ¿cómo son los ministros? O sea, ¿cuál es cuál es su marca? ¿Cuál es su forma característica? Que estos siguen manteniéndose como tal en azotes, etcétera, etcétera. En palabra, con armas, esta palabra, con armas de justicia, por honra, por deshonra, por mala fama, como engañadores, pero hay una adversidad, ahí hay una partícula adversativa, enlace adversativo, pero también ahí, pero acá cambió, mira, aquí cambió, mira. Igual, ¿ah? Pero, más o pero es lo mismo. Más o pero es lo mismo. Los dos son partículas adversativas, adversativas. ¿Está bien? Pero ya te da ganas de predicar, pero lo anterior, no esto, ¿no? Solamente estamos, ¿qué cosa?
Solamente estamos siguiendo la secuencia. Todavía no entramos a tu versículo, nada más. Solamente estamos siguiendo la idea del pensamiento, como le hacía con Milagros. Tiene que seguir la idea del pensamiento. Dice, otra vez, la gracia. No vayan a caer de la gracia, dice. No vayan a caer de la gracia. Manténganse así. Que su fe sea firme en medio de los azotes, en medio de tal, en medio de tal, en medio de tal. Pero recuerde, ustedes son, ¿qué cosa? Veraces, pero ustedes son conocidos, pero ustedes son, ustedes están vivos en la presencia del Señor, ustedes no están muertos, ustedes están vivos. Sigue. Ustedes siempre anden con gozo, ustedes son ricos, ustedes lo tienen todo. Mire cómo dice el texto. ¿Se da cuenta? Ahora dice, ya se refiere a ya acá cambia el lenguaje ya. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. Acá ya habla, acá el lenguaje cambió. Acá el lenguaje ya es más filial. Acá el lenguaje ya es como decir, yo te conozco, ¿no? Y yo sé que ustedes tienen buen corazón o algo así, ¿no? Entonces ahí le va hablando. Ahí. Ahí. Mira cómo dice, como a hijos hablo. Interesante. Como. Partícula, conjunción de ejemplificación, como, ¿no? Y ahí empieza, ahí recién empieza lo tuyo. No os unáis en yugo desigual. ¿No? En conclusión, lo que está arriba, en pureza, está relacionado abajo con, no os unáis en yugo desigual. Si está relacionado, a lo mejor que sí, ¿no? Bueno, entonces ahí, a ver, un ministerio, estamos hablando de acá del desarrollo de un ministerio, y acá abajo nos está diciendo de que ese desarrollo ministerial tiene que tener cierta forma, ¿no? ¿En relación a quién? ¿En relación a quién? A esa, como digamos así, a esa parte muy íntima de la persona, muy propia. Y estábamos viendo socialmente, pero acá lo estamos viendo ya en el interior, ¿no? De la persona. Antes los predicadores, los que iban a los mercados, traían ahí y nos predicaban con un gráfico que decía el corazón de Pedro, el corazón de Juan, y ponían ahí un gráfico, ¿no? Así, en el corazón hay cerdos, hay serpientes, hay todo, ponían ahí. No sé si han escuchado ustedes ese grafiquito tan chiquito que ponían. Pero miren acá, ¿qué hay, no? ¿Qué hay en el fondo? ¿Con qué estás unido? ¿Qué te une? ¿No? ¿Estás unido con alguien? ¿Cómo es tu relación? Etcétera. Bueno, dice, ¿qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? Bueno, ahí hay una forma, ¿no? Y después dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, mira acá, otra de acá, promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Mira, para mí, según lo que yo veo, este versículo final, bueno, que no debería estar porque es capítulo 7, pastor, esto no, este ya se fue. Pero a mí me parece que el versículo, el 7.1, que propiamente es otro capítulo, pero para mí que sigue la idea, y a mí me parece que más bien el 7.1 nos está dando la clave para entender todo esto, todo esto, todo esto. ¿Por qué? Porque, ahora yo digo, ¿cuáles son aquellas promesas, Wilfredo? ¿Cuáles son aquellas promesas? La que entendí muy claramente era que la paternidad de Dios, ¿no? Que Dios nos daba paternidad. Ahora, Su esas promesas, te paternidad. pregunto, ¿no están relacionadas con esto de acá? 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 ¿No están rela
Ustedes no están muertos, ustedes están vivos. En medio de la pandemia siguen vivos. Acá, ustedes no tienen por qué estar tristes, tienen que estar gozosos. Ustedes no tienen que andar mendigando, porque ustedes me tienen a mí, dice el Señor. ¿Qué te parece eso? Impresionante, ¿no? ¿Y eso viene como consecuencia de qué? ¿De tu comunión con Él o no? No, definitivamente, ahí el texto habla de ¿Cierto? la comunión, de la obediencia, de apartarse, ¿no? De no Ah, contaminarse con los incrédulos, de integridad, ¿no? De integridad, ¿no? de integridad, sí. No, Integridad, no, claro. no, Entonces, eh, yo creo, Wilfredo, que aquí tienes que trabajar. Para mí, el 7.1, para mí está amarrando todo, todo, todo el capítulo 6 inclusive. Por ejemplo, mira, acá está hablando un poco de una situación de prueba, aquí, en esta parte, ¿no? En esta primera parte, solamente para seguir la secuencia nomás, no necesariamente vas a predicar de esto, solamente digo para seguir la secuencia. Para mí, la secuencia empieza acá. Esta secuencia dice, en esto dice, ¿no? Ese ministerio se está manteniendo firme acá. Se está manteniendo firme. Aquí en la segunda parte ya habla de lo que Dios, esto es como lo que Él mira, ¿no? Antes ahí, en cárceles, en tumultos, en esto, la fe se mantiene. Pero aquí ya aparece cómo Dios lo ve las cosas a Él, ¿no? Esta parte. Una cosa es cómo te miras tú y otra cosa es cómo te mira Dios, ¿sí o no? Y gran parte de los problemas que tenemos es ese, porque nos miramos a nosotros mismos, pero nunca cambiamos de perspectiva y vemos cómo Dios nos ve, Wilfredo. Puede ser que aquí haya algo. Y al final, entonces tenemos este asunto de acá, ¿no? Tenemos el asunto de aquí, que estás un poco. Entonces, tú tienes un texto que te llama a la integridad, te llama a la comunión, pero no te debes olvidar que el elemento fundamental está aquí, fe. La fe se prueba en esto, acá, ¿sí o no? Y la fe da lugar a cómo Dios te mira, cómo Dios te mira. Para la gente tú eres un desconocido, para Dios eres conocido. Y proviene, todo esto para mí empieza acá, empieza aquí. Porque esta persona decidió un día no unirse en yugo desigual, o sea, no tener comunión con otra cosa que no le permita, ¿no? Acá desechó la idolatría, mira. Acá es unirse. Tú mismo has trabajado los verbos, ¿no? Unirse, ¿no? Así es. ¿Mm? unirse, claro, unirse es unirse, no unirse. No Hay un unirse. verso que, Ahora, claro, ahora dice acá, mire, acá, por lo cual, apartados, dice el verbo. No toquéis, dice. Aquí ya es estudio de contexto, porque tú sabes que en Corinto estaba un templo de la prostitución. Está pensando en eso, Pablo. Otra vez, aquí ya tengo que estar en el bosquejo del texto, para luego recién pensar en lo que hoy día puede estar sucediendo. No, ya no necesito ir a Corinto. Ahora Corinto está en mi celular, ¿o no? Corinto ya entró al internet. Estoy pensando ya en el bosquejo del sermón.
No sé si se entiende, Jacqueline. Una cosa es el bosquejo del texto y otra cosa es pensar en el bosquejo del sermón, ¿sí o no? Pero si yo le encuentro al yugo desigual que él me está hablando de allá, le voy a encontrar al yugo de ahora, pues. Si no lo encuentro allá, no lo voy a encontrar acá. Ahora, yugo, desde el punto de vista del agricultor, está pensando en esos animalitos que van juntos, ¿sí o no? Van juntos. Entonces, acá no está pensando necesariamente yugo en el punto de vista del matrimonio, seguramente, sino que está pensando en el yugo como una unión de pareceres, ¿no? No sé si ha visto usted ahora, todas las personas hablan del asunto de ver el homosexualismo como algo normal. Y dice así, antes se consideraba una enfermedad. ¿Para ti qué cosa es? Pecado. Pecado sigue siendo pecado desde el libro 1 de Génesis hasta el final, hasta Apocalipsis, va a seguirse llamando pecado y no va a cambiar. Dios no va a cambiar con eso. La Biblia no va a cambiar. ¿O no? Pero ya ahora, escúcheme, un yugo mental ya se está imponiendo, Wilfredo. ¿No es cierto? Una forma de pensar, de actuar, de vivir también, ¿no? La, Este, eh, sí. Pastor, encontré también relacionándose a lo que estamos analizando, Ajá. este, que ¿cómo explicarme? Un analista que dice que nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, ¿no? Una cosa así también. Es decir, que como un barco, dice, un barco debe estar en el agua, pero el agua no debe estar en el barco, ¿no? Una cosa así también. Encontré un análisis así de esa manera. Desde el verso 5 del capítulo 1 de Corintios 5 9 al 13, ¿no? Claro, Encontré esa idea también. Un claro. Yo analista. creo, claro. Yo creo que justamente hay un autor, que propone que hay que revisar comentarios. Hay un autor que habla de eso. Yo sugiero que luego podríamos ver los comentarios y primeramente tenemos un bosquejo tentativo de nosotros, del texto. Claro. Entonces, mira, empieza con no. Este no es el mismo que está en Éxodo. ¿Qué dice? No matarás. ¿Sí o no? No robarás. ¿O no? Así dice, ¿no? O sea, estamos hablando ¿de qué? Estamos hablando de una actualización de unas normas, ¿no es cierto? Y otra vez, te recuerdo arriba, que dice, está pensando siempre, arriba en el versículo 6, está pensando siempre en la gracia. Somos un ministerio agraciado, en tiempo favorable, ¿no? El ministerio es una gracia, es algo que Dios te concede, un privilegio, ¿no? De representarlo, ¿no? Em, tiene un asunto de qué? Tiene un asunto de valor agregado, un valor especial, ¿no? Entonces, yo siempre pienso, y justamente lo de hace rato con Milagros, pienso en que Pablo está pensando en que su trabajo es agraciado, ¿no? Su trabajo está reposando en la gracia. Él dice, ¿cómo dice? Por varios sábados consecutivos les he anunciado a ustedes el evangelio. Y yo le pregunto, ¿y qué cosa hacía de lunes a viernes? Trabajaba. Trabajaba, ¿sabe para qué? Para que esos días lo dedique a eso. Nadie le daba. Trabajaba. Me dejó entender. Porque en esos tiempos, si ahora vivimos, ahora hay pobreza, en esos tiempos ya había mendicidad.
Si nosotros vivimos una especie de pandemia, imagínate en ese tiempo sin servicios higiénicos, sin nada, y sin postas y sin nada, ya te imaginas la gente se moría cada rato. Por eso el promedio de vida en los tiempos de Pablo es 40 años. ¿Cuál es nuestro promedio de vida ahora? Por eso las muchachas se casaban a los 15 años. Porque el tiempo de vida era muy corto. O sea, tiene que haber una revisión del tiempo que está hablando Pablo para que tú puedas hacer una comparación con nuestro tiempo. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando él dice, no unáis en yugo desigual, entonces ya ahí está pensando en una situación de nuevas normas, ¿me dejo entender? Porque en ese tiempo, el unirse en estos templos de prostitución era natural, era normal, ¿no? Entonces, pero él dice, no, y te da razones, ¿no? Mira, la primera razón en forma de pregunta, la segunda también y la tercera también. Y te da una afirmación, habitaré y andaré como Dios dijo. Ahí. Y hay un llamado nuevamente a unirse a esta propuesta de Dios. Dice salir apartado. No quiere decir que vivan ustedes separados de estos, hay que entenderlo. Están tomando el contexto de Levítico, pero no necesariamente dice eso, sino que su vida de ustedes sea tan diferente que quede en evidencia. ¿Te das cuenta? Que quede en evidencia. Porque Juan lo dice, Juan dice, cuando ora el Señor por nosotros, dice, no te pido que lo saques del mundo, ¿o no? Así ora nuestro Señor, sino que dentro del mundo se mantengan santos, diferentes. ¿Ah? Entonces ahí está. Entonces hay que entender el texto, ¿no? Ahí es ya pues contexto paralelo. Entonces por ahí va el asunto. Como te digo, para mí la clave todo está abajo. Todo está acá. Todo está en el 7.1, para mí. ¿No? Limpiémonos está arriba. ¿De qué debemos limpiarnos? De carne y espíritu. Carne está arriba, espíritu también. Perfección, ahí está la perfección de cómo yo llego a la perfección a través de la comunión. Y el temor de Dios es la contraparte de la gracia. Si tú entiendes que tu vida como creyente está dentro de la gracia, entonces vas a vivir con temor. O sea, corresponder a la gracia. Cuando la gente no vive en la gracia, cuando es irreverente, cuando no tiene ya temor de Dios, ya perdió. Y llegar a esa irreverencia es pasar por el asunto de la falta de comunión. Entonces, eso te quita. No puede haber hombres temerosos de Dios si antes no están en el nivel de comunión. Tengo que entender. Por eso para mí, si tú lo analizas el 7.1, está armando todo. Hasta ahí lo veo. Muy bien, Jacqueline, lo tuyo ya quedó. Bueno, David creo que está ya terminando, no sé. Milagros creo que sí. Creo que Jacqueline ya lo vistes. ¿Cuál era el tuyo, Jacqueline? De mí era Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo del 6 al 16. Ah, son 10, ¿no? Sí. Ya.